El tema de hoy entonces, sangre. Como siempre les insisto en todas las clases, el concepto de que todo es absolutamente razonable en histología. Todo el cuerpo humano es razonable. Ustedes piensen que la naturaleza se tomó varios miles de millones de años en fabricar el cuerpo humano. Son miles de millones de años de evolución, por lo cual cada cosita mínima, por más mínima que sea, tiene su explicación. No hay nada librado al azar. Todo tiene su explicación. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos la explicación. Hay materias donde la explicación no se sabe a fondo. En histología se sabe casi todo, porque hace más de 500 años que se estudia, entonces se sabe casi todo. La microscopía, hay muy pocos interrogantes, muy pocas cosas que los histólogos no saben por qué son así. A nivel de microscopía electrónica, ya no se sabe de todo. Piensen ustedes que la microscopía electrónica se inventa en el año 1960, la empresa alemana Siemens fue la que inventó el microscopio electrónico. Lleva 50 años de estudio la microscopía electrónica, no es tanto. Así que quedan muchas cosas por saber. Y de ahí en más sí viene el terreno de lo que se llama hoy en día la histología molecular, o sea, qué pasa con las moléculas de los tejidos. Ahí hay mucho que se sabe, pero es más lo que no se sabe. ¿Qué es lo que pasa en una persona sana con sus moléculas? Mucho se sabe, lo van a ver en bioquímica el año que viene, lo van a ver en fisiología el año que viene. Pero es mucho lo que no se sabe. Y después de ahí en más hay un terreno en el cual no se sabe nada, terreno virgen, que es el terreno de qué es lo que pasa en una persona sana o en una persona enferma, qué es lo que pasa con sus átomos, porque en definitiva todos somos átomos. Todos somos un organismo que está formado por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por células, las células por partes subcelulares, las partes subcelulares por moléculas, las moléculas por átomos. Los átomos están formados a su vez por partículas subatómicas. O sea, ¿qué somos nosotros? Un montón de partículas subatómicas en definitiva. Si yo estoy bien es porque mis átomos, mis electrones, protones, neutrones, positrones, neutrinos y toda la serie de quarks que se descubrieron últimamente es porque andan bien. Pero en ese terreno nadie se metió, no hay forma. O sea, no sabemos en una persona que tiene un cáncer, no sabemos lo que pasa con los átomos. Sabemos mucho de lo que pasa a nivel del órgano, anatómicamente. Sabemos mucho de lo que pasa en los tejidos, patología de cuarto año. Sabemos mucho de lo que pasa en las células con el microscopio óptico. Sabemos un poco de lo que pasa a nivel de microscopía electrónica. Y no sabemos mucho de lo que pasa con las moléculas. Y no sabemos nada de lo que pasa con los átomos. Porque el razonamiento es ese. Lo que está mal es los átomos, ¿no? Eso ni idea. O sea, miren si falta estudiar, ¿no? Y el día que se sepa lo que pasa con los átomos de una célula cancerosa, por ahí el problema está en un átomo. Se empezará a estudiar qué pasa con los neutrones, los electrones. Habrá un problema en el spin de un electrón y por eso la célula se hizo cancerosa. No sabemos ni la menor idea. Así que ya ven que queda mucho por estudiar. A nivel microscópico, que es esta materia, anatomía microscópica, se sabe prácticamente todo, así que todo es razonable, todo tiene una explicación. Pueden preguntar el porqué de cada cosa y la explicación está en el libro, en uno o en otro, en distintos libros. Algún profesor sabe esa explicación, otro no, que es otra cosa que también siempre le insisto a los alumnos y a los pacientes. Como siempre les digo, estos son clases de preparación para que ustedes sean médicos. Lo mismo que le contestamos a nuestros alumnos es lo que le contestamos a los pacientes. Lo que ustedes están aprendiendo es una forma de entender las cosas que les va a servir para los pacientes.
Muchas veces uno ve a un paciente y el paciente tiene cierta patología y le dice, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Y uno le dice un determinado tratamiento. Y el paciente dice, yo fui a otro médico que me dijo otra cosa la semana pasada. Me dijo otra cosa. Usted me dice que es con este medicamento y el otro me dijo que este medicamento no. Y entonces hay una frase que te dicen los pacientes muchas veces cuando se plantea eso, que te dicen, y bueno, lo que pasa, doctor, yo entiendo, cada maestrito con su librito, cada médico te dice una cosa distinta. Mucha gente piensa eso de la medicina. Mucha gente piensa que la medicina es así, cada maestrito con su librito, cada médico tiene un tratamiento para una cosa. Y yo siempre les digo que no es así a los pacientes. Les digo, librito de medicina hay uno solo, porque hoy en día todo está protocolizado. Si yo quiero saber el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística, no es lo que yo opine, ni es lo que opine mi colega, es lo que diga el protocolo de tratamiento de la Asociación Argentina de Cardiología o Americana de Cardiología, protocolo de tratamiento de la fibrilación auricular paroxística. Hay un protocolo. Hoy en día se hace todo por protocolos en medicina. Hay un solo librito. La medicina se unificó. Hay un solo librito. Lo que pasa, le digo al paciente, es que hay médicos que leen ese librito y lo estudian y otros que no lo leen y no lo estudian. Por eso hay opiniones distintas en casos donde ya está el protocolo. Después sí, hay enfermedades o situaciones donde no hay un protocolo y ahí ya entra un poco a jugar la opinión de cada uno. Y acá es lo mismo. Ustedes pregúntenle a sus profesores, me van a odiar los profesores, pero pregúntenle el porqué de todo. Pregúntenle el porqué de todo. Hay profesores que se los van a decir, otros que les van a decir algunas cosas sí y otras no. Otros les van a decir no se sabe. Anda a saber si es que no se sabe o él no lo sabe. No sé. Pero en realidad todo tiene un porqué. Todo, en todas las materias. Lo que pasa que muchas veces la medicina no lo sabe. Otras veces el profesor no lo sabe. Y ustedes van a tener que ir conviviendo con esto, porque nadie sabe todo. Ustedes tienen que convivir con esto. Para eso están los libros. Si en el libro dice que no se sabe, en la última edición del libro dice que no se sabe, y bueno, es porque no se sabe. Entonces siempre confiamos siempre en lo que dice el libro, está escrito. El profesor se puede equivocar, puede no saber la respuesta, como es lógico, y los profesores más viejos ya aprendimos a contestar sin problemas. Cuando nos preguntan algo que no sabemos, decimos no, yo no lo sé. Cuando somos más jóvenes y no queremos mostrarnos débiles con los alumnos, inventamos algo, ¿no? Con el microscopio te preguntan algo y uno no sabe qué es, y ¿qué decimos? Artificio de técnica. Es un artefacto. Una célula que no sabemos lo que es un artefacto. Artefacto o artificio de técnica quiere decir que es algo que no es real, sino que está producido por la técnica histológica. Está roto el preparado, es una gotita de colorante, una gotita de pegamento para el cubreobjeto. Nos enseñaban de chicos a decir, che, cuando no saben algo digan, es un artificio de técnica. No digan que no saben. Después aprendimos que no es así. Entonces, yo cuando me preguntan algo no lo sé, no lo sé, después me fijo en el libro, en todo caso, y lo reviso. Lo mismo con los pacientes. Al paciente cuando uno no sabe algo hay que decirle que no sabe. Y los médicos ahí sí que fallan mucho. Por eso digo que esto es una práctica para ser médico. Cuando pregunto algo de histología en el examen y ustedes no lo saben, tienen que decir no lo sé. No tienen que inventar cualquier cosa para tratar de salir adelante. Porque si me inventan cualquier cosa, yo me voy a dar cuenta que están inventando cualquier cosa. Y entonces voy a sacar dos conclusiones. Una, que no sabe el tema, el alumno. Segunda, que no es honesto, no me está diciendo la verdad. Y como yo pienso que esa actitud que uno aprende en la facultad, después la repite cuando ejerce, yo pienso, este alumno es un peligro. Cuando venga el paciente y le diga, mire, tengo tal enfermedad, ¿qué medicamento tengo que tomar? Y el médico no se lo acuerda, le van a inventar cualquier cosa, para no decirle que no sé, como hacen muchos médicos.
le inventan cualquier cosa, le dan cualquier cosa. Por eso le digo, esto es una escuela de medicina. Esto es todo una práctica, todo un ensayo para ser médicos. Entonces, primero es reconocer las limitaciones de cada uno. Por eso insisto, yo valoro mucho más el alumno que dice, la verdad que no lo sé. Perfecto, es honesto. Condición número 1 para ser un buen médico. Muy bien, yendo al caso entonces ahora ya de la sangre. Hemos visto ya tejido epitelial, de revestimiento y glandular, tejido conectivo no especializado. Estamos con los conectivos especializados, vimos ya el cartílago, el hueso y ahora nos toca sangre. Cada tejido es una obra maestra. Es una obra maestra. No hay nada que lo pueda igualar. No hay ninguna obra humana que se asemeje ni muy de lejos con lo que es el diseño del cuerpo humano, ni de cualquier otro animal, pero yendo al superior de todos, al cuerpo humano. No hay nada que se le asemeje. Ahora estos días escuché por la televisión que están inventando un cerebro, iniciaron un plan que se llama, así como fue el plan Genoma Humano, para averiguar cuáles son todos los genes, el proyecto Genoma Humano que ustedes conocen, que se terminó averiguando cuáles son todos los genes. Ahora se inició el proyecto Cerebro Humano. Quieren averiguar absolutamente todo, todas las conexiones y todos los circuitos que hay en el cerebro humano. Van a invertir varios cientos de miles de millones de dólares, como fue el proyecto Genoma Humano, y quieren tener el mapa completo del cerebro humano. Puede ser que lo logren, yo lo veo muy complicado. Lo de los genes era muy fácil. Hay 4 bases, ACTG, cerebro humano son varios miles de millones de neuronas, cada una con sus prolongaciones. ¿Cómo está conectada cada una? Quieren averiguar eso. Proyecto Cerebro Humano, salió por la tele estos días, ya empezó. Claro, teniendo el plano del cerebro, quieren tener el plano. Teniendo el plano del cerebro, yo puedo controlar cualquier cosa. Te cambio este axón, te lo saco de acá para acá y ya no estás más enamorada de tu novio, estás enamorada de mí. Todo es circuitos eléctricos. Los sentimientos son circuitos eléctricos. No podés caminar, te cambio este axón de acá, lo conecto para ahí arriba, caminás. En el caso de una parálisis cerebral, el axón está yendo a una neurona que murió por falta de oxígeno, parálisis cerebral por anoxia del neonato. Solución hoy en día no hay ninguna. La solución ¿cuál es? Tener el mapa del cerebro y decir, bueno, esta neurona la desconecto de acá y la conecto a una que esté sanita y ya la persona vuelve a caminar. Eso es el proyecto que se inició actualmente. Pero veremos qué pasa con el tiempo. Calculan entre 50 años más o menos en lograrlo, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. En el caso de el tejido epitelial de revestimiento, ¿es una obra maestra de qué el epitelio de revestimiento? Es una obra maestra de la interfase con el medio ambiente. Es una obra maestra de las membranas. Es una membrana, es un tejido con aspecto de membrana, por eso el nombre de epitelio. Epi sobre telio quiere decir pezón en griego, pero en histología se utiliza como membrana. Por eso epitelio, mesotelio, endotelio. En griego quiere decir pezón, pero ahí hubo un problema de traducciones. Es la membrana perfecta. Es perfecta. Fíjate que vos, gracias al epitelio, no nos infectamos. Yo puedo poner la mano en cualquier lugar que está lleno de bacterias y no me infecto. Resiste a todo el tejido epitelial. No se infecta. El tejido epitelial no se infecta. No puede ser atravesado ni por bacterias, ni por virus, ni por parásitos, por nada. Puedo meterme en una pileta que tenga una solución que no sea isotónica, que tal vez es hipertónica si es agua salada, tal vez es hipotónica si es agua dulce, pero mi organismo sigue perfecto. Si no fuera por el epitelio, enseguida se igualan las presiones y yo me deshidrato como una babosa que no tiene epitelio. Las babosas, los caracoles, le echas sal y ¿qué pasa? Se mueren deshidratadas porque le estás echando una solución hipertónica. Entonces pierde todo el agua, se deshidrata y muere. Por eso se mueren las babosas con sal. No tienen epitelio. Yo me echo sal
y no me chupo todo y me deshidrato y me muero, no me matan con sal, porque tenemos epitelio. No se infecta, no pierde sangre porque no tiene vasos sanguíneos, es duro, me puedo colgar del tejido epitelial si quiero. ¿Viste cómo hace esa gente que le llaman suspensiones, ¿no? Se pasan ganchos por la piel y se cuelgan. ¿Lo han visto alguna vez? Eso les muestra cuánto aguanta el tejido epitelial. Estás colgando 50, 60, 70 kilos y no se rompe. Una obra maestra. El tejido glandular es una obra maestra ¿de qué? Es una obra maestra de la producción de sustancias. Está especializado en la producción de sustancias para volcar hacia el exterior. El tejido epitelial produce secreción exócrina. No hay una máquina que pueda producir la secreción con esa perfección que lo hace el epitelio glandular. El tejido conectivo, vimos después, no especializado, es otra obra maestra. ¿Obra maestra de qué? Es el campo de batalla donde se libra la guerra inmunológica, el tejido conectivo no especializado. Cuando el tejido epitelial se rompe y entra una bacteria o un virus, debajo del epitelio siempre que hay tejido conectivo no especializado, laxo. El laxo es el campo de batalla inmunológico. Entra una bacteria al conectivo laxo y lo más probable es que la maten, porque está lleno de células el conectivo laxo que van a reconocer enseguida la bacteria. Están los macrófagos, están los plasmocitos, están los histiocitos. Casi ninguna sobrevive. Por eso nos cortamos, nos pinchamos, nos raspamos, no morimos infectados. Si el ataque es muy masivo o estoy en malas condiciones inmunológicas, puede ser que sí, que triunfen las bacterias y me muero por una infección. Pero es una obra de arte. Si ustedes ven alguna vez, busquen en YouTube videos de cómo es esa guerra en el tejido conectivo cuando entra una bacteria o un cuerpo extraño, cómo se acercan, cómo reconocen que entró un cuerpo extraño, cómo el organismo reconoce que entró un cuerpo extraño. Eso es una cosa maravillosa. Yo me inyecto, no sé, polvo lunar. ¿Alguna vez algún ser humano estuvo en contacto con polvo lunar? No, salvo los 3 o 4 astronautas. Sin embargo, yo me inyecto un granito de polvo de la luna y mi organismo va a saber que eso es un agente externo. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo sabe si no lo conoció la humanidad? No lo conoce la humanidad. ¿Cómo sabe el organismo que eso no es mío? Y lo ataca. Es increíble. Los sensores que hay por todos lados para detectar que eso es externo, que es extraño. Bueno, el conectivo no especializado denso es una obra maestra de la resistencia mecánica. Resiste, es el tejido blando que más resiste. Yo puedo ir caminando o corriendo y de repente girar y ir para el otro lado y los meniscos míos están aguantando toneladas de peso, de fuerza, y no se rompen. Los meniscos es cartílago elástico. Conectivo denso, no especializado, podemos encontrar en la córnea. La córnea es maravillosa, la córnea. Ustedes vieron que la córnea tiene un epitelio plano estratificado por delante. Luego tiene conectivo denso moderado laminar. Y detrás tiene epitelio cúbico simple. Ya la han visto la córnea. Ahora, la ven con el microscopio y ven los fibrocitos, el epitelio plano estratificado, con todas sus células, las capas de células. Ven las fibras colágenas. Ahora, ¿cómo está construida? Eso no se sabe. ¿Cómo está construida para que sea transparente? Es transparente. Es increíble. La ves con el microscopio y está llena de células, fibras, tiene cantidades de glucosaminoglucanos, moléculas, epitelios, membrana basal, pero es transparente. Es un diseño que la hace transparente. Eso no se sabe, es una cosa que todavía no se sabe. Y hoy tenemos que ver, bueno, vieron el hueso, la obra de arquitectura más perfecta. No hay un ingeniero, un arquitecto que pueda hacer un edificio con las características de un hueso. El equilibrio justo entre rigidez y elasticidad, los conductos
deja ver para que suban los vasos sanguíneos, los conductos de Boltzmann para que atraviesen de lado a lado. No hay forma de construir un edificio que sea tan perfecto como eso. Y hoy la sangre. ¿Y la sangre a qué se dedica? La sangre tiene una cantidad muy grande de funciones. Una función de la sangre es el transporte de oxígeno. Lo hace a la perfección. A la perfección. Otra función de la sangre es la coagulación, que es un mecanismo extraordinario, que nos mantiene vivos. Cada una de estas cosas nos mantiene vivos permanentemente. Y la otra función de la sangre es la inmunidad. Son las tres grandes funciones que tiene la sangre. La sangre, entonces, como tejido, vemos que está formada por dos tipos de elementos. Siempre acuérdense, esto lo he repetido en otros cursos, lamentablemente los que vean la grabación lo van a encontrar repetido, pero siempre acuérdense que cuando se habla de un tejido, esto pertenece a la técnica para rendir exámenes orales. Cuando se pregunta al alumno que hable de un tejido, hay que responder primero la definición, segundo las características generales, tercero la clasificación y cuarto los elementos que forman ese tejido. Siempre se contesta de esa manera. Por ejemplo, si me preguntan el tejido epitelial, voy a dar la definición, las características, que es avascular, que está formado por una o varias capas de células, que las células están unidas entre sí, no tiene sustancia intercelular, está separado del tejido conectivo con la neurona basal, etc. Después voy a dar la clasificación, se divide en revestimiento y glandular. El de revestimiento puede ser simple o estratificado, el simple puede ser plano cúbico cilíndrico pseudoestratificado, el estratificado puede ser plano cúbico cilíndrico polimorfo. Clasificación. Y luego ya los componentes. En el caso del tejido epitelial, los componentes son solamente células, porque no tiene sustancia intercelular. Entonces puedo hablar de la célula epitelial, su parte o polo o dominio apical, lateral, basal, qué es lo que hay en cada lugar, las diferenciaciones de membrana de la célula epitelial. Hablo de cada parte entonces. En 30 segundos les di examen de tejido epitelial ordenado. Lo mismo con cada tejido. Entonces el profesor sabe que ustedes conocen el tema, sabe que ustedes tienen la cabeza ordenada. Y si el profesor quiere y tiene tiempo y quiere seguir profundizando, recién después de eso les va a preguntar algún detalle. Pero ustedes ya aprobaron el examen. Por eso les digo, hay una técnica para rendir exámenes orales. El primer paso de esa técnica, en algunas clases ya lo di, es responder al profesor mirándolo de frente y rápido. No dejarle ver al profesor que uno está pensando a ver si se acuerda. Cuando pensamos algo que no nos acordamos, miramos para arriba y desviamos la vista a la derecha. Y generalmente acompañamos con un que le indica al profesor que uno eso no lo sabe y que está tratando de buscar en qué parte del cerebro lo tiene escondido. En cambio, como ya les dije, si yo le pregunto el nombre y apellido a ella, me va a mirar de frente y me va a decir, ¿cómo te llamas? Yadia. ¿Cómo? Yadia. Yadia. No, ahora, si yo le pregunto el nombre y apellido y ella dice, yo empiezo a dudar si no tendrá algún problemita psiquiátrico, ¿no? Porque no se acuerda el nombre. No se acuerda el nombre. Lo mismo con la pregunta de histología. Cada parte del programa yo tengo que poder respondérselo al profesor mirándolo de frente, con naturalidad y rápido, sin mostrarle que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para responderle. Si yo miro para arriba a la derecha, digo, se me caen las lágrimas, me pongo colorado y empiezo a mover los dedos, los pies y a patear la mesa, y el profesor mucha confianza ya no me va a tener. Lo mismo con los pacientes. ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué es este bulto que tengo? A ver, déjeme, ya el paciente dice, no sabe nada.
Esto es lo mismo. Perfecto. En el caso de la sangre, la definición es un tejido conectivo especializado. Es muy fácil la definición. Tejido conectivo especializado que tiene la característica de ser líquido. Es un tejido líquido. Esa diríamos que es una definición interesante. ¿Cuáles son las características de la sangre? Como dije recién, es líquida, actúa en el transporte de gases. Yo no les voy a dictar todo esto, está todo escrito en los apuntes de la cátedra, en los libros. Yo les estoy diciendo un sistema, ¿no? Luego voy a la clasificación. La sangre se clasifica, en este caso, digamos, no hay distintos tipos de sangre para clasificar. No hay mucho acá no se puede hablar de clasificaciones. Tengo que pasar a los componentes, por eso la primera diapositiva acá habla de los componentes. La sangre tiene dos componentes, uno que es la parte líquida, que es el plasma, y la otra que es la parte sólida, que se llaman elementos formes o figurados. Un error muy común del alumno es decir que la sangre tiene la parte líquida, que es el plasma, y las células. Siempre lo dividen así y es un error. Plasma y células, me dicen en los exámenes. No es correcto. No es correcto. La sangre tiene la parte líquida, que es el plasma, y tiene los elementos formes o figurados. ¿Por qué? Porque dentro de los elementos formes o figurados se encuentran las células y las plaquetas, que no son células. Entonces, la clasificación correcta es esa. Elementos formes porque tienen forma, elementos figurados se los llama porque tienen una figura, una forma. La sangre se estudia de una forma distinta al resto de los tejidos. Se estudia a través de la técnica del frotis, porque hay que frotar un portaobjeto con el otro. Se pone una gotita de sangre, como se ve acá, y luego con otro portaobjeto se frota. Por eso frotis, o también se extiende esa gotita de sangre, por eso también se llama extendido. La sangre se estudia a través de la técnica de frotis o extendido. No se puede estudiar la gotita entera. ¿Por qué no se estudia la gota entera? Porque es muy gruesa y con el microscopio no se podría ver, la luz no puede atravesarla. Entonces hay que hacer un extendido. Ese extendido después se colorea con distintos métodos, hay muchos. El más utilizado se llama método de May-Grunwald-Giemsa. Usa dos colorantes, el colorante de Giemsa y el colorante de May-Grunwald. Es algo muy parecido a la hematoxilina y diosina. Da basófilos y acidófilos. Colores basófilos y colores acidófilos. Pero no utiliza los mismos colorantes. Y entonces así, aplicando este método del extendido frotis, que se usa para todo tejido o todo examen histológico de un líquido, se usa esta técnica, no solamente para la sangre. Se utiliza también para estudiar el líquido cefalorraquídeo, se utiliza también para estudiar la secreción vaginal, el método entonces de frotis. Y cuando vemos que el diagnóstico de sangre con el microscopio es muy sencillo, no hay mucho que pensar. También lo mismo, si yo le pongo al alumno un preparado histológico de sangre, que generalmente no lo ponemos porque es preguntarle algo que es tan obvio que creemos que no vale la pena. Pero más de una vez sí, ponemos un preparado de sangre y la piensan y lo piensan y lo piensan. Es obvio que esto es sangre. Tengo que haberlo visto. Si no lo vi nunca, ahí está el problema. Si yo pongo un preparado de sangre a un alumno en un examen y no sabe qué es sangre, es porque nunca lo vio. Realmente es grave. En un atlas, en un libro, no hace falta verlo en el microscopio del práctico, que de hecho vamos a ver solamente el profesor va a mirar el preparado de sangre. ¿Por qué motivo? Porque el preparado de sangre hay que verlo con objetivo de inmersión en aceite. No se puede ver con objetivos secos, se ve con objetivos de inmersión en aceite. Y para eso hay que poner la gotita de aceite de cedro y conocer la técnica de inmersión, y para el alumno es complicado y no tiene mucho sentido tampoco, porque no lo van a hacer después tampoco cuando sean médicos. Así que esto lo hace el profesor y lo ve el profesor, se lo muestra a ustedes en el televisor.
Pero esto es obvio que en sangre se ven los glóbulos rojos, que son muy fáciles de distinguir por su color acidófilo y porque no tienen núcleo. No tienen núcleo. Y entre ellos se ven los glóbulos blancos, que también son fáciles de distinguir porque tienen núcleo. Y también se ven las plaquetas, que no son células, son mucho más chiquititos. Y por eso no puedo decir que la sangre esté formado por células y plasma, porque estoy dejando afuera las plaquetas, me las estoy olvidando. Con respecto a los glóbulos rojos, vamos a ver si tenemos algún preparado histológico. Con respecto a los glóbulos rojos, el glóbulo rojo es, yo diría, la única célula de la cual conviene saber la medida. Yo no les pido que sepan las medidas de las células. Hace años atrás les pedíamos las medidas de cada célula. Hoy solamente les pido que sepan la medida del glóbulo rojo, porque lo usamos como regla con el microscopio. Si yo quiero saber cuánto mide esta célula, lo que hago es calcular cuántos glóbulos rojos entran en el diámetro. Entonces yo digo 1, 2. Esta célula de glóbulos rojos yo sé que mide entre 7 y 8 micrones. Depende de muchos factores, pero 7 u 8 micrones. No tiene importancia 7,5, 7,2. Pero yo sé que todos supongamos a unos 7 micrones. Quiere decir que esta célula que estoy viendo acá mide 14, 15 micrones. Como sangre hay en todos los preparados histológicos, es fácil entonces encontrar un glóbulo rojo y usarlo para medir. Por eso si el profesor les pregunta cuánto mide determinada célula en un examen práctico, ustedes tienen la regla, tienen el glóbulo rojo, buscan en el preparado algún glóbulo rojo y con eso calculan aproximadamente cuánto mide. Como ustedes ven, los glóbulos rojos son acidófilos. Y se ve perfectamente en el preparado que en el centro se ve una zona pálida, y eso se debe a que en el centro los glóbulos rojos tienen menor acidofilia. No es que haya un agujero en el centro, como muchas veces también nos dicen, sino que en el centro tiene menor acidofilia. ¿Y eso por qué? A ver si encontramos un esquema de un glóbulo rojo. No tenemos ninguno. Eso se debe a la forma. El glóbulo rojo tiene forma de disco bicóncavo. La parte central tiene un diámetro menor, tiene 1 micrón de diámetro. La parte periférica tiene 2 micrones de diámetro, el doble. Entonces el color que tiene es el doble. Tiene mayor coloración. La parte central es la parte más delgada del glóbulo rojo. No los puedo ver acá de perfil. ¿Por qué? Porque en los preparados histológicos los glóbulos rojos, como si fueran monedas, quedan aplastados contra el vidrio, no quedan paraditos de perfil. Por eso no los veo en el preparado de perfil para ver la forma de disco bicóncavo. Los veo todos redondeados porque es como una moneda, siempre va a quedar aplastado contra el vidrio. Nunca de perfil. Muy rara vez puedo encontrar alguno y verlo de perfil. Acá ven que no hay ninguno. Los glóbulos rojos entonces no tienen núcleo. No tienen núcleo, son células anucleadas. No. A significa no. Anucleadas, no tienen núcleo. Recuerden siempre al profesor hablarle en términos técnicos, nunca en términos comunes. En lugar de decirle no tiene núcleo, le dicen es una célula anucleada. Así ustedes muestran que tienen conocimientos de la terminología, del lenguaje, como siempre les digo yo, del idioma médico, en latín y en griego. ¿Son células entonces o no son células? Porque toda célula tiene un núcleo, decíamos hace años atrás en biología. No es así. Hay células que no tienen núcleo, las células procariontes no tienen núcleo, y dentro de las eucariontes hay células que no tienen núcleo tampoco, como esta, que no es la única. No es la única célula sin núcleo, el eritrocito. Ahora vamos a ver otra que tampoco tiene núcleo enseguida. Y todo ese glóbulo rojo realmente es una obra de arte.
Está todo hecho exactamente a la perfección para poder transportar oxígeno. La forma de disco bicóncavo no es de casualidad, ha sido estudiado desde todo punto de vista, desde el ángulo de la ingeniería, desde el ángulo de la arquitectura. Es la forma perfecta para que entre mayor cantidad de hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Por eso no tiene núcleo. ¿Por qué no tiene núcleo? Porque el núcleo ocupa mucho lugar. Le saco el núcleo y tengo más lugar para la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Ahora, si no tiene núcleo, ¿qué pasa con una célula que no tiene núcleo? Paga un precio muy alto. Célula que no tiene núcleo se muere. Por eso los glóbulos rojos se mueren a los 120 días. Viven 120 días. Es el precio que pagan para llevar mayor cantidad de hemoglobina, para ser más eficientes. Hay animales inferiores cuyos glóbulos rojos tienen núcleo y no transportan tan bien la hemoglobina. El feto, en determinado periodo, tiene glóbulos rojos con núcleo. No transporta tan bien el oxígeno. Y esto es por la ley biogenética de Haeckel, que les comenté la vez pasada. La ontogenia recapitula la filogenia. En un momento determinado, la sangre del feto humano es muy parecida a la sangre de algunos animales inferiores, algunos peces, algunos anfibios que tienen núcleo de glóbulo rojo. Hasta histológicamente se cumple esa ley biogenética fundamental. ¿Por qué tiene forma de disco bicóncavo? Porque si fuera redondo, la hemoglobina que está en el centro queda muy lejos de la membrana y no puede transportar bien el oxígeno. La forma de disco bicóncavo hace que no haya hemoglobina metida en el centro de esa esfera, que estaría muy lejos. Entonces todo es calculado a la perfección. Esos son entonces los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos. Eritro, rojo. Cito, célula. Y en general, como dije la vez pasada, cito significa célula adulta o madura. Cuando es una célula inmadura o juvenil se llama blasto. Blasto. Termina en blasto. Quiere decir que la célula precursora, los precursores del glóbulo rojo, se van a llamar eritroblastos. Efectivamente se llaman eritroblastos a las células precursoras de los glóbulos rojos. También se llama hematíe, hematíe al glóbulo rojo, por hemato, que quiere decir sangre. También se llama rubricito, rubri, rojo, cito, célula, es lo mismo que decir glóbulo rojo. Con todos esos sinónimos uno lo que tiene que tratar de mostrar en el examen es que uno conoce terminología, que uno conoce el idioma médico. Con respecto a números de glóbulos rojos, números de glóbulos blancos, todo eso hay que saberlo, ya se enseñó en primer año de la carrera. Se pregunta en segundo año, así como también se pregunta en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto y en séptimo. En cualquier año de la carrera que te pregunten cuál es el número de glóbulos rojos y no lo sabés, realmente es un papelón, porque es uno de los elementos más básicos, una de las cosas más básicas que hay del conocimiento de un médico, es saber el análisis de sangre de rutina, conocer los valores. Por eso es posible que se los pregunten los números de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y demás, lo repasan. Con respecto a los glóbulos blancos, que los distinguimos fácilmente en los preparados histológicos porque tienen núcleo. Los glóbulos blancos tienen núcleo. Los dividimos en dos tipos a los glóbulos blancos, que se llaman granulocitos, porque como se ve acá tienen gránulos en el citoplasma en gran cantidad, tienen gránulos, por eso se llaman granulocitos, células con gránulos. Y hay otros que no tienen tantos gránulos, que se llaman agranulocitos, células sin gránulos.
los agranulocitos coincide que también tienen otra característica, y es que el núcleo es redondeado. Tiene una forma bastante homogénea, redondeada, y por eso también a los agranulocitos se los llama mononucleares. Término que está mal puesto, porque mononuclear, ¿qué significa? Mono uno, núcleo, significa que tiene un núcleo mononuclear. Está bien, tienen un núcleo, pero entonces yo después les hago la pregunta: ¿y los otros glóbulos blancos, los que no son mononucleares, cuántos núcleos tienen? Y ahí van donde se equivocan y me dicen muchos, por un razonamiento. La pregunta muy mala, tramposa, te estoy llevando a que me contestes mal a propósito. Yo nunca hago eso en los exámenes, o de vez en cuando, o bueno, en todos los exámenes lo hago. Pero no, está mal puesto el nombre. El nombre correcto sería monomorfonuclear, pero como es largo le dejaron mononuclear. El correcto es monomorfonuclear, núcleo con una sola forma. Monomorfonucleares, que son el linfocito y el monocito. El linfocito que tiene el núcleo redondeado y el monocito que tiene el núcleo en forma de herradura o letra C, o redondeado con una indentación, como le quieran decir. Esos son entonces los monomorfonucleares, mononucleares o agranulocitos. Todos términos fundamentales para cualquier médico recién recibido. Si el paciente tiene una linfocitosis, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Citosis, aumento en hematología. Linfocitosis, tiene aumentados los linfocitos. Tiene una linfopenia, tiene penia, disminución. Penia siempre quiere decir disminución. Por ejemplo, una mujer de 60 años se hace una densitometría ósea y le sale que tiene osteopenia. Tiene el tejido óseo disminuido, tiene poco calcio, osteopenia. Hasta que llegue a la osteoporosis, que es cuando queda poroso el hueso. Por eso penia, disminución, linfopenia. Uno lee los análisis y están en términos técnicos. Tiene linfopenia con neutrocitosis. ¿Qué me está diciendo? Tiene los linfocitos bajos y los neutrófilos altos. Muy sencillo. Bueno, ahí tenemos entonces los agranulocitos. Luego están los granulocitos, que son los que tienen gránulos en el citoplasma, que son el neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y coincide con que el núcleo, si bien tienen un solo núcleo, pero el núcleo tiene formas, tiene distintas formas. Es un núcleo que no es redondeado, sino que tiene lóbulos, tiene formas, y por eso se llama polimorfonuclear, que si lo abreviamos sería polinuclear, que en muchos libros figura polinuclear, y no es que tenga muchos núcleos, es una abreviatura de polimorfonuclear, y mononuclear es la abreviatura de monomorfonuclear. ¿Correcto? Gracias. Y son el neutrófilo, eosinófilo y basófilo. El diagnóstico de estos glóbulos blancos no se hace con el microscopio actualmente. Antes se hacía cuando uno se sacaba sangre para un análisis de rutina, que te viene el resultado y te dice 70% de neutrófilos, basófilos 2%, en fin. ¿Cómo se hacía antes y cómo se hace ahora? Bueno, ahora ustedes vieron que se hace el análisis y en 2 segundos le dan el resultado. Si tardan más es porque tienen muchos para hacer y están esperando dar todos juntos. Pero lo hace una máquina, lo hace una computadora que analiza los glóbulos y me hace el recuento. Pero antes se hacía a ojo con el microscopio. Se miraba la sangre y se contaba. Se contaba cuántos glóbulos rojos hay.
y te ponen 5.400.000. ¿Qué hizo? ¿Contó 5.400.000 el pobre hematólogo? No. Se hacía con lo que se llamaba cámara de Neubauer, que es un portaobjeto que tenía una rejillita tallada en el vidrio. Entonces en el microscopio uno contaba cuántos glóbulos rojos hay en un cuadradito y multiplicaba por el número de cuadraditos, que ya te lo decía el fabricante con una fórmula. Entonces contabas unos cuantos glóbulos que estaban en un cuadradito chiquitito. Lo mismo los glóbulos blancos, había que hacer el diagnóstico, si eran neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos o monocitos, y después contarlos. Ahora no, lo hace la máquina automáticamente. El único hoy en día que necesita saber con mucha precisión las formas de los glóbulos blancos es el hematólogo. El hematólogo sí, porque va a mirar la muestra de sangre para hacer un diagnóstico de una leucemia, una cosa así, entonces necesita el detalle. Entonces, ¿qué hay que saber de estas células? Bueno, el número, ya les dije, fundamental el número. No, si me das uno sin pilas yo también te lo presto, ¿no? Así no. Ahí está. Bueno, entonces, los datos que hay que saber de cada glóbulo blanco, el número, ya sean valores absolutos o relativos, el número. Como les decía, no pido medidas, no pido técnicas especiales de coloración, hemos disminuido muchísimo realmente todos esos detalles que antes le dábamos a los alumnos, porque sinceramente no tiene sentido y ustedes cuando se reciban no van a comprarse un microscopio y van a sacarle sangre al paciente como se hacía hace 50, 70, 100 años, sacarle sangre al paciente y ustedes mirarlo y decir si tiene anemia o no tiene. Hoy se manda al laboratorio y viene el resultado. Entonces no tiene mucho sentido entrenarse tanto en diagnóstico, ¿no?, de las células. Lo que sí es importante, no sé si hay alguna imagen de un neutrófilo. Acá tenemos un neutrófilo. El neutrófilo tiene en el citoplasma, tiene gránulos, por eso es un granulocito, ahí se ven los gránulos. Y el núcleo tiene, este es un neutrófilo perfecto, que acá eligió el doctor Casian, eligió un neutrófilo, como le decimos nosotros, de libro. Este parece dibujado, está perfecto, porque el neutrófilo típico, de mediana edad, ni joven ni viejo, tiene el núcleo con 3 lóbulos, acá se ven los 3 lóbulos, que están unidos por pequeños puentes de cromatina delgada. Son 3 lóbulos y ahí están los puentes de cromatina, se ve perfecto. Pero hay que elegir uno para verlo así, no lo van a ver siempre de esta manera en el preparado. 3 lóbulos. Edad media, ¿por qué? Porque cuando es más joven tiene menos lóbulos, tiene 2. Tiene 2. Cuando está recién fabricado, recién salidito de la fábrica es la médula ósea. Lo va a explicar la clase que viene. Cuando sale recién de la fábrica, es jovencito, tiene 2 núcleos, 2 lóbulos. Se llama neutrófilo encallado. Encallado. ¿Qué es un callado? Como el callado de la aorta, una curva. Son 2 lóbulos que parecen una curva, una letra C, un callado. Y cuando es más grande ya tiene 4 o 5 lóbulos. Cuando ya está por morir tiene 5 lóbulos, le queda poco de vida. Él eligió uno de la edad media de la vida. Los neutrófilos son células inmunológicas. Son maquinarias muy complejas, no vamos a pretender que ustedes la sepan en histología, ya van a tener el año que viene fisiología, química del neutrófilo, van a tener después en cuarto o en quinto inmunología, ahí van a ver qué es lo que hace el neutrófilo. Es una maquinaria impresionantemente compleja. Cuando se sabía poquitito, les decíamos cuáles eran las moléculas que tiene el neutrófilo y les decíamos 3 o 4 moléculas que se conocían. Hoy en día no tiene sentido porque tienen miles de moléculas adentro, nadie se las va a aprender, no tiene ningún sentido. Hay que saber el concepto. Son células obviamente inmunológicas, participan en los procesos inmunológicos. El neutrófilo es interesante también porque en genética se utiliza como para saber el sexo genético, para saber si la persona es varón o mujer.
debido a que en el neutrófilo se suele ver bien el corpúsculo de Barr, que es un apéndice que podría ser este que está acá. Si esto fuera un corpúsculo de Barr, quiere decir que este neutrófilo es de mujer, porque el número de cromosomas X es igual al número de corpúsculo de Barr más 1, o sea, hay un X oculto y un X oculto es el corpúsculo de Barr. Si estos fueran dos corpúsculos de Barr, este neutrófilo es de una superhembra. Superhembra quiere decir que tiene triple X, síndrome de superhembra. Pero eso también hay que hacer técnicas de coloración un poco mejores para estar seguros, y hay que contar muchos y ver si realmente todos los neutrófilos de esta persona tienen dos corpúsculos de Barr, es un triple X, es una superhembra. Se llama superhembra porque en las mosquitas drosófilas melanogaster, que son las moscas de la fruta, tienen los genitales externos más desarrollados, las triple X. En el humano, la mujer que tiene un cromosoma X de más no tiene ninguna diferencia con las demás. O sea, cualquier chica de acá puede tener triple X y no se va a dar cuenta nunca, o no tiene ninguna diferencia. 3, 4X, 5X pueden tener también y no hay diferencia. No hay diferencia. Porque los cromosomas X que uno tiene de más se inactivan. La hipótesis de Lyon se llama, hipótesis de Lyon de inactivación de los cromosomas X supernumerarios. Cuando tienen un cromosoma X de más se inactiva solito. Con un solo cromosoma X alcanza. Por eso la mujer tiene 2X, uno se inactiva y forma el corpúsculo de Barr, y el otro es el que funciona. Si tiene 3X, dos se inactivan y forman dos corpúsculos de Barr. Uno funciona. Siempre hace falta uno. Para que la mujer se desarrolle necesita un X. Los otros quedan inactivados. Ahora, si quedan inactivados, ¿para qué los? Buena pregunta que ya el doctor Casian les va a responder en la clase de genética. Ya le contestará para qué necesitamos, para qué la mujer tiene 2X si uno queda inactivado toda la vida. Con respecto a los eosinófilos, también células inmunológicas. En todos los glóbulos blancos son células inmunológicas. Hay un poquito de detalle acá de la función. Básicamente los neutrófilos actúan contra las bacterias. Son los que reconocen más rápido las bacterias. Por eso le hago un análisis de sangre a una persona y tiene aumentados los neutrófilos, yo sospecho que tiene una infección bacteriana. Está con fiebre y un sarpullido en la piel y le hago un análisis de sangre y tiene neutrófilos altos, pienso que es bacteriana. Tiene neutrófilos bajos, pienso que la infección es virósica. Porque los virus, los neutrófilos no lo saben reconocer. Saben reconocer bien a las bacterias. O sea, me guío rápido de qué es lo que puede tener. El eosinófilo, en cambio, es una célula que es más dedicada a detectar a los parásitos. Si el nene no duerme bien a la noche y lo veo que se rasca la cola, le hago un análisis y tiene los eosinófilos altos, debe tener parásitos. Es una medida rápida, útil, como para orientarme de lo que está pasando, ¿no? Así que básicamente el eosinófilo más bien se dedica a los parásitos, pero les aclaro, como dije antes, en inmunología les van a dar millones de funciones de estas células. Son maquinarias inmunológicas terriblemente complejas. Es toda una especialidad ser inmunólogo y se dedican toda su carrera a estudiar a estas células inmunológicas, o sea que es mucho para decir. Como esto es citología, vemos solamente que el eosinófilo tiene el núcleo con dos lóbulos. Acá se ve perfectamente, parece un teléfono de los antiguos. Antes decíamos parece el tubo de un teléfono, hoy decimos eso y nadie sabe de qué estamos hablando. Cuando los teléfonos tenían tubo. Bueno, tiene esta forma con dos lóbulos. Te dirán, pero entonces es igual a un neutrófilo joven, pero los gránulos son distintos. Los gránulos son eosinófilos. ¿Cómo son los gránulos del eosinófilo? Miran para arriba y piensan, y son eosinófilos. ¿Cómo son los gránulos del basófilo? Basófilos. ¿Y los del neutrófilo? Y ahí se quedan sin decir nada. Son neutros, no son ni eosinófilos ni basófilos. Pero por eso les pusieron el nombre, por el color de los gránulos. Por el color de los gránulos. Luego tenemos a los basófilos, que hay muy poca cantidad. Son células también inmunológicas que actúan sobre todo en las reacciones alérgicas.
en respuestas alérgicas, acá lo puso Jonathan. Relacionado, vendría a ser la misma célula que el mastocito del tejido conectivo. Bueno, es casi lo mismo, casi lo mismo. El basófilo tiene casi las mismas sustancias. Y se caracteriza porque el núcleo tiene 2 o 3 lóbulos, pero que están muy pegados entre sí, no se distinguen tan bien como los otros. Y los gránulos son muy grandes, gránulos basófilos muy grandes. Nunca lo van a ver en un preparado histológico porque son el 1%, 0 o 1%. Puede ser que no vea ninguno y es normal, puede ser que vea 1%, es normal. No lo van a encontrar en los preparados histológicos. Acá un histólogo estuvo mucho tiempo buscando uno y lo encontró. Luego los linfocitos que todos conocen, los linfocitos de los cuales se puede hablar una vida entera. La célula clave de la respuesta inmunológica. Básicamente lo poquito que habría que saber es que hay linfocitos B y T. Los linfocitos B, que son los que se encargan de la inmunidad humoral. ¿Qué es la inmunidad humoral? Humor. La inmunidad que va por los humores. Esa es la inmunidad humoral. ¿Cuáles son los humores? La sangre es un humor. Sangre, linfa, líquidos cefalorraquídeos, esos son los humores. Los linfocitos B son los encargados de la inmunidad humoral. O sea, la inmunidad que va por los líquidos del cuerpo. ¿De qué manera la inmunidad va por los líquidos del cuerpo? A través de los anticuerpos. Los anticuerpos van por los líquidos del cuerpo y están relacionados con los linfocitos B. Y los linfocitos T se encargan de la inmunidad celular, se llama, o sea, la que no actúa a través de los líquidos del cuerpo, a través de los anticuerpos, actúa de otra manera. Es muy complicado, ya les digo. En histología lo que hay que saber es que el núcleo es redondeado, a ver si tenemos alguno. Núcleo redondeado. No tiene gránulos visibles en el citoplasma en gran cantidad, por eso es un agranulocito monomorfo nuclear. Y luego los monocitos, que son células fagocíticas, son las células que originan a todos los macrófagos del cuerpo. Ustedes ya vieron un macrófago, vieron el macrófago del tejido conectivo, que es el histiocito. Van a ver a lo largo del año todos los macrófagos. Hay un montón de macrófagos. Todos derivan del monocito, que es el padre de los macrófagos. Ya van a ver en el hígado los macrófagos, van a ver en el sistema nervioso central cuáles son los macrófagos. Y del monocito lo que hay que acordarse en histología es que tiene el núcleo con forma de herradura o letra C. Esa es la característica, y el citoplasma que no tiene gránulos visibles. O sea, un monomorfo nuclear a granulocito. Y se dedica básicamente a la fagocitosis. Por último, las plaquetitas. ¿Qué tan poca bolilla les damos a las plaquetas que están acá? Las plaquetas no son células. ¿Qué son? Son pedacitos del citoplasma de otra célula. Son fragmentos citoplasmáticos de otra célula. ¿De qué célula? De una que tiene el núcleo muy grande. ¿Cómo se llama entonces? Megacariocito. Mega grande, cario, núcleo, cito, célula. Célula con núcleo grande. Megacariocito. Es un núcleo muy grande, el del megacariocito. Y las plaquetas son pedacitos del citoplasma. Que uno los ve así en el preparado histológico, apenas los distingue. Durante muchísimo tiempo pasaron un poco inadvertidas, pero estamos todos vivos gracias a las plaquetas. Porque las plaquetas tienen sensores que detectan si un vaso sanguíneo está roto o no. Entonces, cuando hay un vaso sanguíneo roto, una herida, y se produce una hemorragia, nos vamos a morir por esa hemorragia. Aunque sea mínima, nos moriríamos igual si se va perdiendo la sangre. Pero las plaquetas van a detectar que hubo una rotura y van a ir a taponar, van a formar el tapón plaquetario. Ahora, eso es muy complicado. Ustedes saben que hay kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo, entre arterias, venas y capilares. 220.000 kilómetros de vasos sanguíneos. En cualquier lugar que haya una pequeña rotura, aunque sea microscópica, las plaquetas lo tienen que detectar. Entonces las plaquetas están en la sangre, pero están patrullando en la sangre. Están patrullando, están buscando roturas. A lo largo de esos
20.000 kilómetros de vasos sanguíneos, están buscando si algo se rompió. Son muy detallistas las plaquetas, tienen sensores súper sofisticados para detectar la más mínima rotura. Eso nos salva y nos mata, las dos cosas. Nos salva porque no morimos por hemorragias por un simple cortecito, pero nos mata ¿por qué? Porque actualmente el tipo de vida que hace el hombre, que no es la vida de cuando, digámoslo entre comillas, de cuando se inventaron las plaquetas, digamos así, cuando la naturaleza inventó las plaquetas, el hombre tenía otra vida. El cambio de vida actual hace que los vasos sanguíneos tengan más arrugas de lo que tenían anteriormente. Está demostrado que un nene de 3-4 años ya tiene sus vasos sanguíneos con pequeñas arrugas. 3-4 años, no te digo ya un chico de 15 años, o no te digo ustedes, y menos te digo yo, ¿no? Los vasos sanguíneos nuestros están bastante arruinados ya, porque hemos pasado una vida en la cual no hemos cuidado el endotelio. Ustedes han estudiado el endotelio, el tejido epitelial. El endotelio es plano simple, es el tejido más liso de todo el cuerpo, el endotelio. Es el más liso y suave. Y así debería mantenerse toda la vida, porque las plaquetas van recorriendo el endotelio, de esos cientos de miles de kilómetros lo van recorriendo y tienen que pasar sobre un endotelio que sea perfectamente suave y liso, y está todo bien. Los sensores dicen que está todo bien. Cuando encuentran una pequeña arruguita en el endotelio, ya la plaqueta interpreta que ahí se está rompiendo y va y lo tapona. ¿Qué pasa? La vida que hacemos actualmente, la mala alimentación, un nene por ahí de 3, 4 años o 5 años ya está mal alimentado, porque la mamá va al gimnasio y toma, cuando viene la merienda, toma leche descremada, yogur descremado, postrecitos descremados, y al bebé le da leche entera, yogur entero con agregados de crema. El flancito, para mí me compro un flancito así dietético, User, al bebé un buen flan casero con crema, así se pone gordito y rozagante, porque el bebé tiene que estar gordito, con los cachetes, ¡ay qué lindo cachetito! Bebé es un bebé flaco y decís, pobre, está mal alimentado. La madre lo está matando. Lo está matando, le está dando grasas y está haciendo que el endotelio se vaya arrugando. La madre a la noche come una ensaladita, al nene ya, cuando es un poquito más grande, ya le da un buen bife, jugoso, para que se alimente bien. Ella se cuida con una ensaladita. Al bebé le da carne, milanesas, y ella se come una galletita de arroz. Entonces, ¿qué pasa? Digo yo, las madres están tratando de matarnos, parece, porque ellos se cuidan, pero al bebé lo quieren gordito, lo quieren bien gordito, que coma mucha carne, papas fritas, todos los lácteos con crema, y eso hace que el endotelio se vaya arrugando, porque esas grasas se depositan en el endotelio y se va arrugando. Entonces, un buen día de estos, yo me voy a levantar a la mañana, esperemos que zafar un año más, aunque sea, esperemos que no. Un día me levantaré a la mañana y una plaquetita mía encontrará una arruguita y dirá, esto se está por romper, y lo tapona. Y me tapona una arteria y yo tendré un accidente cerebrovascular, un infarto, porque la plaqueta está cumpliendo su trabajo, está buscando pequeñas imperfecciones, y esto es así, tal como se los digo. Accidente cerebrovascular, infarto, son las plaquetas que encontraron algo arrugado. La culpa no es de la plaqueta, la culpa es del que le da de comer a los vasos sanguíneos. Vengo comiendo mal por ahí, presión alta, la presión alta arruga el endotelio. El peor factor que hace que la plaqueta se equivoque, el peor de todos, lejos, es el cigarrillo. El cigarrillo tiene una serie de sustancias químicas que hacen que la plaqueta se equivoque fácilmente, altera el endotelio, el cigarrillo, y la plaqueta se va a equivocar en cualquier momento. No hacer ejercicio, el ejercicio no se sabe bien cómo, pero mantiene el endotelio más liso. La presión alta, la hipertensión, hace que el endotelio se arrugue. La diabetes
hace que el endotelio se arrugue. Entonces vos tenés una persona que te viene a ver al consultorio, viste, que tiene por ahí 50 años, 40, 50 años, diabético, hipertenso, fuma, no mueve un dedo nunca, come grasa como loco, y vos pensás cuánto tardará una plaqueta de este pobre tipo. Hay 250.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Una sola que se equivoque y diga esta arruguita no me gusta, va y la tapa, y esa persona va a tener una CB o un infarto. Es complicado. Por eso, ojo con las plaquetas, no las subestimemos. Plaquetas también llamadas trombocitos. Citocélula, trombo quiere decir coágulo intravascular. Eso quiere decir trombo. Coágulo intravascular. O sea, un coágulo adentro de un vaso sanguíneo. Bueno, y luego tenemos acá la frase matadora que nunca logro entender de Jonathan, que algún día haremos un video especial para que expliques qué querés decir con estas frases al final de los PowerPoint. Este es el primero, Sigue con qué ahora. Sigue con que, bueno, la semana que viene ya viene tejido hematopoyético y eso se los da el doctor Casiano.